Bien, queridos hermanos, hoy día es martes 16 de abril, hermanos. Estamos estudiando este tema muy importante, ¿no? Este segundo trimestre, el conflicto, ¿no? Este conflicto universal que ahora se está desarrollando en este mundo, ¿no? En medio de ello nos encontramos nosotros. Hoy día, hermanos, vamos a estudiar un tema cuyo título aquí está en la pantalla. Por favor, alguien pueda dar lectura para confirmar que se ve la presentación. Salvaguardados por la palabra. Gracias, hermana. Salvaguardados por la palabra. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título? A ver, para poder ingresar en esta lección. La palabra salvaguardados, tal vez esto nos ayude, ¿no? A meditar qué significa esta palabra salvaguardados, dice, ¿no? Por la palabra, dice. Salvaguardados por la palabra. ¿Algún comentario, hermanos, de parte de ustedes respecto a este título? ¿Qué significa esta palabra, no? Salvaguardados, ¿no? Hermano Por la justo, Sí, hermana. salva, guardado significa que nos defiende, que nos cuida. ¿Ah? Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Que nos cuida, ¿no? Que nos protege, ¿no? O sea, mediante la palabra, ¿no? En este caso estamos estudiando la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, siéntanse libres, hermanos, de prender el micro y participar. Vamos entonces, hermanos, a lo que dice la lección de escuela sabática. Vamos a darle lectura. Dice ahí, hermanos, que debemos comparar el libro de Juan, ¿no? Ahí dice comparar, ¿no? El libro de Juan, el capítulo 17, ¿no? El capítulo 17, Juan 17, del 15 al 17, y vamos a comparar con Hechos 20:32. Comparar, ¿no? Y hay que contestar la pregunta que dice, ¿qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Muy bien, hermanos. Entonces aquí vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo menciona aquí, ¿no? Respecto a este tema. Y también el apóstol Pablo, ¿no? Por supuesto, inspirados por Dios, ¿no? Es la palabra de Dios la que estamos estudiando. La pregunta va en la dirección de que están hablando acerca de protección, ¿no? Contra los engaños de Satanás, y queremos ver esta información, hermanos. ¿Qué información es esa que nos da, ¿no? Para protegernos, ¿no? Contra los engaños de Satanás. Juan 17, 15 al 17, hermanos, ahí está en la pantalla la palabra de Dios. Dice, no ruego, el Señor Jesucristo está hablando, hermanos, el Señor Jesús está orando, conversando con su Padre, ¿no? Y dice, a Dios el Padre está diciendo, Padre, pues no ruego que los quites del mundo. Respecto, ¿no? A sus discípulos, hermanos, a los creyentes en Él en ese tiempo, el Señor Jesús está pidiéndole al Padre, no te pido, no te ruego, Señor, que los quites del mundo, no los saques. Es como que nosotros también vivimos en este mundo de pecado. Entonces, cuando quisiéramos de repente ya estar con el Señor allá para no estar en este mundo de pecado, pero el Señor en su oración pide, ¿no? Que no nos quite de este mundo, ¿no? No te estoy pidiendo, Señor, que los quites de este mundo, sino te estoy pidiendo, Padre, que los guardes del mal. Guarda a estos mis discípulos, los que creen en mí, guárdalos del mal, Señor, guárdalos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren estas afirmaciones importantes, hermanos.
O sea, quiere decir que nosotros no somos de este mundo. Está diciendo ahí la palabra del Señor, ¿no? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Alguien quiere explicar, hermanos? ¿Qué significa eso, no? Que nosotros que creemos en el Señor no somos de este mundo. Tampoco nuestro Señor Jesucristo era de este mundo. ¿Qué significa eso lo que dice, hermano? El Señor Jesús, así como nosotros, era un hombre también 100%, no, nació, creció y también murió, pues hermanos, no, pero resucitó y ahora está intercediendo por nosotros. ¿Y por qué dice ahí que no, que nosotros no somos de este mundo y tampoco el Señor Jesús tampoco yo soy del mundo, dice? ¿A qué se está refiriendo, hermanos, con esa palabra mundo? Hermanito Justo, Oh, buenos días, queridos hermana, buen día, hermanos. hermanito, buen día. Sobre este interrogante de por qué Jesús no fue del mundo y nosotros tampoco no somos del mundo. El mundo, hermanos, tiene sus costumbres, tiene su forma de vivir, porque no conoce, ¿no?, la palabra del Señor. Nosotros hemos sido llamados para vivir en el mundo, pero no con el mundo. Quiere decir que seguimos el ejemplo de Jesús, sus pisadas, alejados del pecado. El pecado está presente, pero nosotros somos conscientes de que debemos cumplir los mandamientos y eso implica que estemos atentos a no caer. Las costumbres nuestras no son las del mundo, hermanos. Ya no estamos en borracherías, en comidas extravagantes que nos hacen daño, ¿no? Sabemos seleccionar qué comemos y qué no debemos comer. La palabra del Señor también nos dice. Entonces, eso implica que nosotros no somos del mundo, hermanos. Hasta la música incluso ya no nos atrae la música del mundo. Los programas televisivos, los programas radiales, etcétera, ya no son de nuestro agrado. Entonces, eso significa que no somos de este mundo, hermanos. Gracias. Muy bien, gracias, hermana. Sí, entonces, hermanos, ahí está aclarado este asunto, ¿no? Pero Que hay un nosotros... problema mío, hermanos, A ver, que pregunta, hermano. no me convenzo, pues, no me convenzo estas palabras. Ahí los leo, los repito, vuelvo a leer, pero no me convenzo y sigo viviendo como si fuera del mundo. Es mi problema, hermano. Muy bien, hermano Raúl, ¿no? Sí, pues, hermanos, la influencia de este mundo es grande. El enemigo está actuando, no utilizando los hábitos, las costumbres que hay en este mundo, ¿no? Para que el cristiano no salga de este mundo, ¿no? Sino que permanezca en este mundo. Y bien lo ha explicado nuestra hermana Elsie, ¿no? Más centrado, ¿no? En sus tradiciones, sus costumbres que el mundo tiene, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto, ¿no? A veces uno se puede sentir orgulloso, ¿no? De ser del Cusco, ¿no? Capital arqueológica del mundo. Escuchaba a un pastor, dice, por más que el Cusco sea capital arqueológica del mundo, yo no soy de aquí, no me siento yo orgulloso de ser del Cusco, no, yo ya pertenezco a la patria celestial, ¿no? Entonces a veces uno todavía no está, como dice nuestro hermano Raúl, enraizado, de repente yo soy de Andahuaylas, yo soy de Abancay, yo soy de Arequipa, yo soy de Chile, yo soy del Perú, uno se enraiza y defiende, pues, ¿no? Como que es, pero en la Biblia encontramos a Abraham, ¿no? Que él
él no era de este mundo prácticamente porque él estaba pensando en la Canaán celestial. Así Moisés, todos los creyentes ahí, ¿no? En Dios siempre han pensado. Y el Señor Jesús aquí está confirmando y dice, no, tampoco yo soy del mundo, dice. Ha nacido, sí, como ser humano en esta tierra, pero porque él no ha adoptado las costumbres y tradiciones de este mundo, no se ha regido por las normas de este mundo, entonces él se rige por las normas y los principios, ¿no? De esta nueva Jerusalén, o bueno, del reino de Dios, ¿no? Entonces, más o menos la idea va por allí, hermanos. No sé si alguien quiere aclarar más este asunto, ¿no? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Claro, hay, como dice nuestro hermano, estamos sumidos de repente en este mundo de pecado, pero ahí la afirmación, hermanos, tiene que entrar en nosotros y hacer una diferencia, ¿no? De que realmente Hermanito, como creyentes ya no pertenecemos pues a este mundo. Sí, sí, hermano. la palabra de Dios nos insta a depender de Dios. Dice el comentario, la ciencia más importante y más esencial es el conocimiento de Dios y su palabra. Nuestra comprensión de lo espiritual debería crecer día tras día y el cristiano crecerá en gracia justamente a la misma proporción en que dependa de las enseñanzas de la palabra de Dios y la aprecie y se habitúe a meditar en las cosas divinas. Al comer su palabra aumenta nuestra fuerza espiritual. Crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la femineidad cristianas. Esto nos ayuda solamente la palabra de Dios, depender de un escrito está. Amén, amén, hermanos. Ahí está, hermanos, pues también estas afirmaciones, ¿no? Respecto, hermanos, que gracias a la palabra de Dios, hermanos, encontramos, ¿no? Hacemos una distinción o discernimos, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Lo que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios. En este conflicto, ¿no? En el cual estamos entre el bien y el mal, ¿no? Entonces ahí está, hermanos. Dice el Señor Jesucristo en su oración al Padre, dice, Señor, no te ruego que los quites del mundo a estos mis discípulos, a los que creen en mí y a los que creerán también adelante, que somos nosotros, ¿no? No te ruego que los saques de este mundo, sino solamente te pido que los guardes del mal, Señor. No son del mundo, estos mis hijos que creen en mí, no son del mundo. Es una afirmación, hermanos, ¿no? Como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Eso es lo que decía nuestro hermano Marcelino. Santifícalos en tu verdad. No hay otra cosa, hermanos, que la palabra de Dios que puede santificarnos. Y ahí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí confirmo, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, es pues la verdad. Y es la única la que puede santificar. Es palabra de Dios, hermanos. No hay otra forma, hermanos, de ser santificados, sino con la palabra de Dios. Bueno, preguntas, hermanos, comentarios también, hermanos, para poder entender esto de Ahora hay que, santifícalos en tu verdad. Sí, sí, hermano. ahora hay que analizar o reflexionar cómo actúa una persona del mundo, pues. Por ejemplo, ahorita escuchamos las noticias, ¿no? Que va a haber guerra, la tercera guerra mundial, que los que apoyan a Irán, los que apoyan a Israel, y, y ahora hay publicaciones que mandan videos, ¿no? Que hay que estar preparado para, así como la pandemia parecía lejos, ¿no? En otra parte de la tierra, pero de pronto
se apoderó de todo el mundo, ¿no? Entonces, comenta de que también puede ser este asunto de la guerra que está, pareciera que no va a pasar nada, bueno, está por allá, acá no va a pasar nada, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, pero todo eso, ¿por qué? Por, por no pensar, por no creer en esto de lo que está diciendo, está declarando la palabra de Dios, ¿no? Porque no quiere perder, ¿no? O sea, todo es por posicionarse, ¿no? Entonces, hermanos, ahora mi corazón, mi pensamiento, ¿dónde está posicionado, no? Tengo que reflexionar, mi hermano. muy bien, hermano. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Los comentarios, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios dice, ¿no? El Señor Jesús dice, ¿no? Habrán guerras y rumores de guerras, ¿no es cierto? Y ya han pasado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y puede haber Tercera Guerra Mundial, no sé, todo puede suceder. Bueno, ahí está la palabra, ¿no? Que va a haber. Eso es principio nada más de los dolores. Habrá pandemias, habrá hambre, habrá terremotos. Bueno, todos son principios, ¿no? De la venida del Señor Jesús, son señales de la venida del Señor Jesús. Eso tiene que suceder, ¿no? Entonces, pero acá nosotros creo que en lo que vamos leyendo aquí, para salir, ¿no? De este mundo, o sea, espiritualmente hablando, pues hermanos, ¿no? No literalmente, ¿no? Porque la misma oración dice que el Señor que Dios no nos saque de este mundo, sino que nos mantenga, pero cuidados, ¿no? En este mundo, ¿no? De contaminarnos, ¿no? Con las cosas negativas y malas. Bueno, nosotros entonces, hermanos, estamos captando, ¿no? De que aquí nuestros hábitos y costumbres, hermanos, tiene que ser, pues, ¿no? El estudiar la palabra de Dios, que es la verdad, y a través de esa verdad que entra en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, creemos, eso es lo que nos santifica, pues, lo que entra esa palabra y lo practicamos, eso nos hace santos, ¿no? Bueno, voy a continuar con el otro texto bíblico, lo que dice ahora el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ¿no? Hechos 20:32. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ahora dice él, hermanos, dice, hermanos, os encomiendo a Dios. O sea que el apóstol Pablo también como líder de la iglesia encomienda a los hermanos, ¿no? A Dios. Les encomiendo a Dios, ¿no? Así como nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Cuídalos, dice, ¿no? En este mundo. Y dice, los encomiendo también, dice, a la palabra de su gracia. Otra vez aquí también, hermanos, el apóstol Pablo se da cuenta de que solamente esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de su gracia, ¿no? Dice ahí, a la palabra de su gracia, los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder, hermanos, que tiene poder para sobreedificaros. De eso estamos hablando, ¿no? Que solamente la palabra de Dios nos puede dar nuevas costumbres, ¿no? Y esas son las costumbres o la ética divina, diremos, ¿no? Costumbres del cielo, que el Señor Jesucristo los ha practicado y nos ha dejado como ejemplo. Entonces dice, los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, hermanos, ahí está también el apóstol Pablo hablando de lo mismo, hermanos, ¿no? Aún acá está hablando acerca de que nosotros, por la palabra de Dios siendo sobreedificados, pues obtenemos también, dice, la herencia, hermanos, una herencia, ¿no? Con todos los santificados, santificados por la palabra de Dios, como lo dijo el Señor Jesús. Bueno, vamos a ver los comentarios, hermanos. Ustedes también comenten, pregunten, hermanos. Así vamos a aprender. La Biblia, dice el comentario, hermanos, es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Entonces aquí, hermanos, nos está afirmando que la Biblia es la revelación infalible.
¿Qué significa esa palabra? Infalible, hermanos. Que no falla, ¿no? Que no falla, ¿no? La Biblia es la revelación infalible de qué? De la voluntad de Dios, que no va a fallar, hermanos. Lo que dice Dios se cumple. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. O sea, la Biblia, hermanos, presenta pues el plan celestial, ¿no? El plan de Dios para la salvación de la humanidad. Puesto, hermanos, que toda la escritura, dice la Biblia, toda la escritura, toda, esta palabrita, toda, hay que remarcarlo, hermanos. Lo estoy pintando aquí. Toda la escritura. No es que es una parte nomás Nuevo Testamento y el Antiguo hay que desechar. No. Aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Todita, hermanos, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es inspirado por Dios. Entonces el ataque del enemigo es que tú no creas en eso, ¿no? En esa afirmación que dice la palabra del Señor, que toda la escritura es inspirada por Dios. Líderes cristianos, ¿no? Con tristeza uno puede, ¿no? Ver cómo empiezan a dudar, ¿no? De la palabra de Dios. Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de que la Biblia claramente, ¿no? Y aún un niño puede entender de que en 6 días creó este mundo Dios y son 6 días de 24 horas, de acuerdo a donde vivimos acá en la tierra, ¿no? Hay una tarde, hay una mañana, ¿no? Así creó. Y el séptimo día, que es también de 24 horas, de acuerdo a nuestra tierra, hermanos, y descansó, lo santificó y lo bendijo, ¿no? Y eso es lo que al guardar el sábado recordamos, ¿no? Que Dios es el creador. Está bien claro, pero líderes religiosos, los máximos líderes religiosos de iglesias, ¿no? Grandes, ¿no? Diremos así, empiezan a dudar porque, ¿qué podría decir? Humanos, ¿no? Y la Biblia lo compara al humano como un gusano, ¿no? Al hombre. Humanos que se creen en los científicos de ese mundo afirman y dicen, no, este mundo ha aparecido, millones y millones de años han tenido que pasar para que aparezca este mundo, y dicen, ¿no? Entonces, estos cristianos empiezan pues a dudar, hermanos, de que la palabra de Dios pues no es palabra de Dios, sino que piensan de que Moisés o alguien, su idea, lo que se ha imaginado, ha escrito, porque la ciencia del hombre dice, no, eso es lo que vale. Y así dudan. Y entonces ahí en una Biblia, ¿no? Que está ahí en su introducción, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, creo que es ahí, está leyendo en la introducción, no lo que es la Biblia, sino en sus comentarios que hacen, ¿no? Ahí los escritores seguramente comentan, pues, ¿no? De que sí, Dios existe, pero ha puesto, no, como que algo ahí ha puesto en este mundo y eso ha evolucionado y que del mono viene el hombre. Miren, en la misma Biblia sus comentarios así comentan. Y sus líderes también, pues como digo, sus máximos líderes, no, eso es como un cuento que ha escrito Moisés, así dicen sus máximos líderes supuestamente cristianos, ¿no? De la iglesia popular. Así dice, hermanos, y da sus cátedras así. Hoy en día, hermanos, hablan acerca de eso. No, eso es solamente un cuento, una ilustración que he hecho. No creen. Y hay otros grupos religiosos que no. Cada día de la creación es 1000 años o 1 millón de años, no sé. Empiezan a querer ajustar la Biblia a lo que dice el hombre, hermanos. Y eso es insensatez, la Biblia, ¿no? El insensato dice, pues no, así que no existe Dios o que no es palabra de Dios. Y hay muchos eruditos, ¿no? Que están ahí discutiendo en el internet de la palabra, que dudan pues de la palabra. Pero aquí dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Y es útil para qué, hermanos, para enseñar, para reprender, o sea, nos enseña esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, nos reprende, hermanos,
Nos enmienda también, ¿no? Para enmendar, hermanos, para corregirnos. Nos equivocamos y ya pues estamos ahí, no sé qué pasa conmigo, decimos, ¿no? ¿Por qué estoy así, no? Entonces la palabra de Dios en algún lugar nos está diciendo, pues no, que tienes que hacer tal cosa, tienes que enmendar e instruir en justicia y nos instruye en justicia también. Bueno, eso es lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Eso está escrito en la Biblia, hermanos. Está escrito que toda la escritura, hermanos, es inspirado por Dios. No podemos decir que una parte nada más de la Biblia es inspirada y lo demás no. No es así, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, hermanos, aquí aclara el comentario, toda la escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios, hermanos. Toda la Biblia tiene que ser aceptada como la palabra de Dios. Por eso yo llego a la conclusión, pues si hay algún hermanito, hermana o alguien, ¿no? Que empieza a dudar de una porción de la Biblia, ¿no? Cuestiona así, y ya fue, ¿no, hermanos? Ya se apartó. El enemigo lo venció y lo apartó, pues no, realmente ya. Ya no hay solución para esa persona, ¿no? Que empieza a dudar de que la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Esto es importantísimo, hermanos, ¿no? De lo contrario, aquí dice el comentario, hermanos, de lo contrario la puerta queda abierta de par en par para el engaño. O sea, que aquella persona que está dudando de la Biblia, cuestionando algún versículo o algún texto, que no, hermanos, pues ya le está abriendo la puerta de par en par al diablo, ¿no? Para que sea engañado. La Biblia, hermanos, revela, nos muestra claramente, hermanos, el amor, pues, infinito de Dios a la luz del gran conflicto, hermanos. Esto en la cruz del Calvario se ve, ¿no? Ese amor infinito que tiene Dios por nosotros, que ha dado su vida por nosotros, y hay solución para ti, hermano, para ti, hermana, para todo ser humano de esta tierra que somos pecadores, porque el Señor ha derramado su sangre para limpiarnos de todo pecado, hermanos, para justificar. Entonces, ese es el amor infinito de Dios mostrado ahí en la cruz del Calvario. También, hermanos, la Biblia revela, pues, o nos muestra y expone también, hermanos, los engaños de Satanás. Por eso tratamos de, o sea, nos cuidamos, pues no nos cuidamos, porque nos advierte Dios a través de su palabra. El diablo odia, hermanos, la palabra de Dios. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia, hermanos. Si ha habido una edad oscura en la humanidad, la Edad Media, por ejemplo, es porque han escondido la Biblia, ¿no? Lo han ocultado la Biblia los religiosos, ¿no? Los líderes, los cristianos que han abierto la puerta a los romanos, ¿no? La iglesia romana. Entonces, pues, por eso esa edad es oscura y las peores cosas, los peores pecados se han cometido en esa época porque se ha escondido la Biblia. Y cuando ha salido la Biblia es otra cosa, ¿no? Ahí sí la luz resplandece y uno se da cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces el diablo, hermanos, odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos, de parte de ustedes? En Francia, hermanos, hace mucho tiempo, en Francia, no, los también supuestos no sabios de este mundo, no los filósofos, no, ahí creo que es Robespierre, no, creo que es el que dice, no, en ese tiempo, 12 ignorantes pescadores, dice él, no, 12 han diseminado, han difundido, no, este evangelio a todo el mundo, pero un solo francés lo va a hacer desaparecer todo eso. Él se ha propuesto hacer eso, ¿no? Y en Francia, hermanos, en ese tiempo, lo que han hecho es que todas las Biblias de las casas lo han sacado, todas las Biblias. Y en la plaza lo han amontado un cerro de Biblias, hermanos, y lo han quemado públicamente, todas las Biblias, hermanos, lo han quemado.
y incluso han dicho, ¿no? Han afirmado ellos, ¿no? No existe Dios, ¿no? Más bien ellos se han puesto una diosa, una mujer, creo, ¿no? Es la diosa, ¿no? De sabiduría, bueno. Y hermanos, eh, eh, ¿qué más ha sucedido? Eso es historia, hermanos, ¿ah? Pero, hermanos, lo que ha sucedido es simplemente de que ha habido una revolución allí, los mismos líderes han sido degollados. Ese filósofo, ¿no? Robespierre, creo que es, hermanos, a ver si alguien me corrige, él es el que afirmó eso, ¿no? Y él ha muerto, ha desaparecido, hermanos, pero de su casa, hermanos, ahí se ha puesto una imprenta donde ha salido Biblias por cantidad, hermanos. ¿Dónde está lo que el hombre habla? El hombre habla nomás porque tiene boca, cualquier cosa puede hablar, ¿no? Pero lo que dice Dios se cumple, pues, hermanos. ¿Quién va a poder destruir, pues, la palabra de Dios, hermanos? El diablo a través de los franceses han querido destruir en ese tiempo y así en todo tiempo, hermanos. Y hoy en día también, hermanos, si estamos en una iglesia, en cualquier grupo religioso que se dice cristiano, si no se está leyendo la Biblia así como estamos estudiando, así, término, o sea, palabra por palabra, entendiendo lo que dice Dios, porque el que instruye es Dios, hermanos, pues solamente se estudia tal vez ciertas partecitas, lo que conviene nada más, entonces está completamente perdido, pues ese grupo religioso, ¿no? Entonces, aquella persona que estudia la Biblia va a entender, ¿no? Va a poder saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Bueno, dice aquí, al fin y al cabo, hermanos, la pregunta dice aquí, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? Miren la pregunta que se hace. Sin la Biblia, hermanos, ¿sabríamos acerca del plan de salvación? No, hermanos, no sabríamos pues del plan de salvación. Otra pregunta dice, ¿cuánto entenderíamos pues del nacimiento, la vida y las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Si no habría la Biblia, no entenderíamos pues, ¿no? Del nacimiento de nuestro Señor Jesús, de su vida, de sus enseñanzas y de su ministerio, ¿no? Su trabajo que el Señor ha venido a hacer a este mundo, a buscar y salvar al que se ha perdido, ¿no? Gracias a la Biblia sabemos todo eso. Aquí hay otra todavía afirmación. Sin las escrituras, hermanos, pregunta, dice, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso? ¿Podríamos saber esas cosas, hermanos, sin la Biblia? No, no podríamos saber, pues, hermanos. Gracias a la Biblia, hermanos, no, nosotros sabemos que el Señor pues se ha sacrificado por nuestros pecados, que el Señor ha sido glorificado también, ¿no? Porque ha resucitado, ¿no? Al tercer día, ¿no? Y allá en el cielo, ¿no? Está nuestro Señor Jesús. Está haciendo la intercesión. Ahorita está intercediendo por nosotros que somos pecadores y podemos acudir con confianza al Señor para que Él nos perdone nuestros pecados. Y vemos su majestuosidad también con la cual va a venir ya por segunda vez. Ya está descrito eso, hermanos, ¿no? Con millares de ángeles en las nubes de los cielos, como Dios de Dios vendrá, así nuestro Señor. Así es, hermanos, gracias a la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, revela, la palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella, o sea, la Biblia, y solo ella debe ser pues la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Hermanos, esto es importantísimo. Nosotros, los seres humanos, no somos nada, hermanos. ¿No? Nosotros, nuestra opinión no vale para nada, pues, hermanos. ¿No? ¿De qué vale? Nosotros podemos comentar, decir lo que más o menos estamos entendiendo y todo, pero eso no tiene, no, o sea, en este plan de salvación no tiene lugar. Lo que sí vale, hermanos, es lo que leemos los textos bíblicos. Eso es lo que vale. No es la opinión que yo pueda tener, que tú puedas tener o que algún teólogo pueda tener. No, no, no. Es la Biblia, hermanos. El que instruye no es un pastor, no es un hermano, no.
No, es la Biblia y la Biblia. Es lo que hay que entender. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos tiene que hacer entender lo que dice palabra por palabra. Los tenemos que entender así. Nuestros comentarios pueden estar bien o pueden estar mal, hermanos. Bueno, entonces ella y solo ella debe ser la norma final, hermanos. Esa es la norma. Por eso Jesús también, el Señor, se defendió del diablo con un escrito está. Escrito está. Sí, con eso tenemos nosotros también que defendernos en este conflicto. Ella y solo ella debe ser la norma final y decisiva, hermanos, para entender toda la verdad sagrada, pues, hermanos. No debemos guiarnos por lo que uno opina o por lo que me parece mejor. No, hermanos. Con un escrito está. Por lo tanto, hermanos, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos, ¿no? Que el diablo está haciendo, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo? Socavar, hermanos. O sea, ¿cómo se dice? Socavar, o sea, el cimiento de una casa. Entonces uno empieza a destruir la cimentación ahí y la casa se va a caer, pues no. Entonces lo que el diablo está haciendo a través de personas está intentando socavar, pues no, la autoridad de la Biblia, ¿no? Su autoridad y la inspiración también de la Biblia. Hay muchos grupos religiosos que no aceptan el Antiguo Testamento, sino el Nuevo nada más, como si del Antiguo no fuera Dios el que ha hecho las cosas y solamente el Nuevo y hacen diferencias, incluso, no, hermanos, el antiguo y el nuevo es lo mismo, es un complemento nada más. Entonces ahí el enemigo es el que trata de socavar, pues, no su autoridad de la Biblia, su inspiración de la Biblia. Incluso contra quienes, dice, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen pues en duda, hermanos. Mucha gente que ahí está, ¿no? Eruditos de la Biblia se dicen, pero esos eruditos de la Biblia empiezan a cuestionar lo que dice Dios, pues hermanos. Ya ellos se sobreponen a Dios, empiezan a poner sus propias ideas, ¿no? Y eso está completamente pues mal, hermanos. Si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen pues en duda, hermanos, aunque sea sutilmente o disimuladamente, ahí, están poniendo en duda la palabra de Dios. Lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, hermanos. Hoy hay un pensamiento moderno que todo lo cuestionan, ¿no? Que todo es relativo, dicen, bueno, tantas cosas filosofías que han aparecido, ¿no? Entonces, ese pensamiento moderno. Muchos teólogos y cristianos se centran, pues, tanto en el lado humano de la escritura que la Biblia se convierte, dice, en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Por eso siempre yo hacía una pregunta a los eruditos, ¿no? A los eruditos con los cuales he conversado, decía, a ver, este hermano erudito, ¿no? Ya, de la Biblia, son doctores, pues, ¿no? En la palabra, dicen doctorados, ¿no? Ya, entonces le pregunto, dígame, a ver, Y bueno, hermano, ¿cuántos autores tiene la Biblia? ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Les hago esa chapadita, ¿no? Y entonces hermano, dicen sí, 40, pero en realidad no es pues 40, sino uno solo. Sí, hermano, participe. lo que quería comentar también, ¿no? Siempre comparando la lección con el año bíblico, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso de estar en el mundo, ¿no? De repente acá en la palabra de Dios, en Ezequiel 22 estamos, ¿no? En el versículo 7 dice, ¿no? En el versículo 8, 22, 8 dice, para colmo, no me adoran en sábado, ni respetan los lugares sagrados. O sea, es uno de los peores pecados que el Señor califica. En el versículo 26 dice, ¿no? Me desobedecen al no adorar en sábado, que es mi día especial, ¿no? Entonces, esta mañana el Señor en el capítulo 22 recalca dos veces, ¿no? De cómo es. Entonces, mira, no sé cómo lo estamos tomando, ¿no? El Señor tiene un día especial y nosotros no sé cómo lo estoy tomando, ¿no? Si lo hago de corazón o es que realmente es por así como robot cumpliendo, sin mucha
No lo sé, hermanos. Entonces, pero tenemos que, ¿cuándo voy a decidir a ser totalmente pues, eh, santificado por la palabra? Porque en la palabra está claro, pero ¿me estoy dejando santificarme o es simplemente por conocer nomás, leo? ¿Qué será, pues, hermanos? Es una preocupación para cada uno de nosotros, hermanos. Muy bien, gracias, hermano, eh, hermano Raúl, por recordarnos eso, ¿no? A cada uno de los que estamos en esta plataforma, hermanos. O sea que nosotros tenemos que llevar, pues, ¿no? A la práctica todo lo que estamos estudiando, ¿no? Porque estamos en esa batalla, ¿no? Que el enemigo trata de hacernos dudar de la palabra de Dios, de muchas cosas, pero no deberíamos de dudar, ¿no? Más bien aferrarnos a lo que estamos aprendiendo y practicarlo eso, pues, ¿no? A veces nosotros nos damos la libertad, hermanos, la libertad eh, de hacer las cosas, ¿no? Sin ese temor a Dios, o sea, sin ese respeto a las cosas de Dios. Y lógicamente vamos a caer, pues vamos a caer. Y hay que estar levantándose, ¿no? De las caídas, ¿no? Y a veces uno ni siquiera ya quiere levantarse, ¿no? De las caídas. Entonces uno tiene que aferrarse humildemente, ¿no? De lo que estamos estudiando, ¿no? Para seguir adelante. Bueno, continuamos, dice hermanos aquí, eh, ¿qué están argumentando, no? O sea, las personas en este tiempo argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, dicen, no, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza, de la realidad, como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. Eso es lo que dicen nuestros eruditos, hermanos, ¿no? De la Biblia. Mucha gente así piensan, pues dicen, no, son ideas, ¿no? Que ha escrito Moisés, que ha escrito, pues, los profetas, bueno, es lo que se han imaginado, ¿no? ¿Cómo vas a creer en esas cosas? Que, por ejemplo, un pez se lo ha tragado a Jonás. ¿Cómo vas a creer? Eso es un cuento nada más, es una ilustración. Así dice la gente, esos eruditos que estudian la Biblia, doctorados en... Entonces, no creen, pues no creen lo que está escrito, no creen que realmente, pues como dice Dios, y hasta el mismo Señor Jesucristo lo ha confirmado, ¿no? Hablando de Jonás, ¿no? Que estaba 3 días, pues ahí en la barriga del gran pez, ¿no es cierto? Así yo también voy a estar cuando voy a morir, dijo el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesús que está estando acá, él cree, pero sin embargo esos eruditos no de esta tierra, no creen, pues ponen en tela de juicio esas cosas, hermanos, no creen. Yo no Justo, sé si tú también que estás aquí en esta sala estabas dudando, pero no tienes que dudar, hermano. Pues. Sí, hermano Marcelín. las experiencias, así como Jesús contaba, ¿no es cierto?, historias llamado parábolas, a veces nos ayuda a entender. En la selva amazónica vivía un anciano, estaba leyendo la palabra de Dios, pero entró allí unos entomólogos científicos que estaban recolectando insectos, estaban investigando allí. Y el que dirigía la investigación, el más adulto, el mayor de todos, ¿no? Dijo, este anciano está ahí perdiendo su tiempo con ese libro. Voy a llamar la atención. Se acerca, pues. Y el anciano, con su lente, estaba leyendo la palabra de Dios, un libro negro. Y el científico le dice, ¿qué hace allí perdiendo tiempo con esas fábulas? Y el anciano escuchó todo, ¿no? Terminó, le dijo. Cerró la Biblia con bastante reverencia. Se levantó y le dijo, venga, sígame adentro, dice. Se abrió una puerta grande, entraron más adentro, otra puerta grande se abrió. Resulta que en el piso había muchos
mucho hueso, prácticamente estaban caminando encima de huesos. Y el científico se da cuenta que esos huesos son raros, son humanos. Y adentro un perol gigante, una olla gigante. Y el anciano le dice, estos son los huesos de seres humanos que nosotros comíamos antes de conocer la Biblia. Yo soy jefe de 3 comunidades, cacique. Y antes de conocer la Biblia yo era pues antropófago, comía a la gente. Y ustedes deberían estar hirviendo aquí. Gracias a la palabra de Dios, ustedes están vivos. El científico tembló, ¿no? Y es eso lo que realmente hace la palabra de Dios. Transforma, cambia vidas. Y muchos de nosotros que estamos acá recordamos, antes nuestra vida era diferente, ahora nuestra vida es transformada. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias por el testimonio ahí que nos aclara cada vez más, ¿no? De que la palabra de Dios no lo que hace, ¿no? Santifica, dice, no transforma, ¿no? Y en eso estamos, pues, hermanos, ¿no? Si algo está fallando, entonces hay que profundizar más, hermanos, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que está pasando. Hay que orar también a Dios, ¿no? De verdad, dice aquí una pregunta, ¿no? De verdad, dice, si esto fuera cierto, hermanos, o sea, que simplemente que la palabra de Dios es escrito por seres humanos, opiniones de los seres humanos, si eso fuera verdad, hermanos, si esto fuera cierto, lo que vivimos, pues los que vivimos en el siglo XXI, hermanos, nosotros, ¿por qué deberíamos entonces preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente? Y mucho menos hacer de lo que pensaban, ¿no? El fundamento de nuestra esperanza para la eternidad. Entonces, si fuera así, pues opinión nada más, no de seres humanos. Si la Biblia fuera así, opiniones de esos seres humanos, entonces aquí la pregunta que se está haciendo, ¿no? Entonces no habría que preocuparse ya, pues, ¿no? Eh, Aquí dice incluso de que se esté haciendo fundamentos de sus pensamientos, de sus seres humanos, ¿no? Y tener esa esperanza por la eternidad. Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, no habría motivos, dice, no hay. Pero, hermanos, la respuesta a ese pensamiento moderno que hoy en día, hermanos, que cuestiona la Biblia categóricamente nos va a hablar aquí, hermanos. Nos dice que leamos Salmo 119, verso 105 y varios otros versículos. Y hay una pregunta que hay que contestar. ¿Qué perspectiva nos da el salmista? ¿Qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia, hermanos, de la palabra de Dios en el plan de salvación? ¿Cuán importante es la palabra de Dios en la salvación, hermanos? ¿No? Y en Salmo 119, 105 dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Si dice Salmo 119, 105. Esto es una afirmación también, hermanos, muy importante, porque si no habría la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, estaríamos en oscuridad, pues, hermanos, en oscuridad. Y cuando uno está en oscuridad, tropieza, se cae al barranco, todo, ¿no? Puede pasar hasta la muerte, pues, cuando uno anda en oscuridad. Pero la Biblia, espiritualmente hablando, hermanos, pues es luz, es como una lámpara. Cuando leemos, nos abre los ojos, nos damos cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, y ahí nosotros tenemos que usar nuestra libre albedrío para decidir por qué camino andar, ¿no? O bien por el camino que es la palabra, es la luz, o bien seguir en la oscuridad, pues, ¿no? Y también dice, y luz para mi camino. La Biblia es luz para nuestro camino. Ahora, en el Salmo 119, 116 dice así, sosténme, dice, conforme a tu promesa. Sosténme conforme a tu para que viva.
y no dejes que me avergüence de mi esperanza, y no dejes que me avergüence de mi esperanza, ¿no? Entonces es un clamor, es un pedido aquí del salmista, sosténme conforme a tu promesa. ¿Qué promesa, hermanos? La promesa que está pues en la palabra de Dios. Señor, aquí está tu promesa, sosténme con esta promesa. Tú has afirmado, tú has dicho que tú me vas a cuidar, que tú vas a estar conmigo y todo eso, Señor, yo creo en eso. Así que, hermanos, si, o digo, Señor, si estoy aquí en problemas, Señor, pues por favor, ayúdame, sácame, ¿no? Por favor. Entonces, así nosotros tenemos que estar batallando en este conflicto, ¿no? Espiritual. No deje, Señor, que me avergüence de mi esperanza. En Salmo 119, 130, sí, hermano, ¿alguien quiere preguntar? Buenos días, Hermanito, hermanito. buen día, hermano. Hermanito, quería hacer una pregunta. ¿Qué se le puede decir a alguien que no cree en Dios? Por ejemplo, un ateo, así. Hay personas, amigas, amigos que no creen en Dios, ¿no? Bueno, hermanita, sí, pues hay en esta tierra, hay mucha gente que que no cree en Dios, no cree en Dios. Hermana, no sé, yo también tuve la oportunidad de conversar así en internet con una persona que no cree en Dios, pues que es ateo y expone, pues, ¿no? Sus conocimientos del ateísmo, que no existe Dios y que estás perdiendo estudiando la Biblia y todo eso. Entonces, y ellos creen demostrar, ¿no? Que no existe Dios, ¿no? Entonces, conversé y yo lo que le dije a esta persona, le dije simplemente, mira, le digo esto, ¿no? Eh, yo te puedo demostrar, primero le pregunté si tenía familia, sí, pues tenía esposa, hijos, y le dije yo, bueno, yo te puedo demostrar que no existe tu esposa, le dije, ¿no? Y él me dijo, no, pero ¿cómo me vas a demostrar que no existe mi esposa? Si yo vivo con mi esposa, estamos juntos con mi esposa, ¿cómo tú me vas a demostrar, no? Y yo le dije, no, ahí está la respuesta, le digo, pues ahí está la respuesta, ¿no? Mira, tú dices que no existe Dios. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no existe Dios? O sea, para ti no existirá Dios. Pues yo vivo con Dios, converso con Dios, camino con Dios. Entonces, es así como que, ¿cómo yo te voy a demostrar que tu esposa no existe si tú tienes esa experiencia con tu esposa? Claro, yo no conoceré a tu esposa, no sabré si existe o no existe, bueno, pero ¿cómo me voy a atrever yo, no, a decirte tu experiencia, lo que tú vives, pues, decirte que no existe? Ahora, ¿tú cómo te atreves a decirme que no existe? Es que tú no conoces pues, a él. Y como no sabes nada de él, entonces fácilmente dices, no existe, ¿no? Eso es, hermana, esto es una experiencia, ¿no? Una experiencia que el ser humano tiene que tener, ¿no? Con Dios, ¿no? Entonces, esa experiencia el ser humano lo tiene a través, a veces generalmente no es, creo que es con los golpes de la vida, a veces en la impotencia del ser humano, siempre hay algo, no, o sea, como Dios nos ha creado, hay esa necesidad de ese ser poderoso. Y en medio de las dificultades que uno tiene, entonces piensa en ese ser poderoso. Y cuando Dios se manifiesta, entonces empieza a conocer a Dios, a creer en Dios. Sí, Dios existe. Y creo que muchos de los que estemos en esta sala estamos así porque hemos visto que en nuestras necesidades Dios se ha manifestado increíblemente, hermanos, y entonces pues creemos en Él, ¿no? Creemos y ya estudiando su palabra vemos que realmente lo que dice su palabra se cumple, entonces creemos más, vamos conociendo más y más a Dios y entonces vamos creyendo más y más, pues, ¿no? Es así, hermana, ¿no? No habría forma, bueno, esa forma yo hice eso, entonces esa persona pues me dijo, tienes razón, me dijo, me dio la razón esa persona, ¿no? Cuando le expliqué esa persona, tienes razón, ¿no? Bueno, alguien tal vez quiere participar, hermanos, para contestar también esa pregunta de nuestro hermano. Bueno, Acá dice, hermanito, dice, sí, si tu hermana. amiga no cree en Dios, puedes hablar de la naturaleza, porque todo testifica que hay un Dios.
También puedes orar por ella y estudiar las escrituras con ella, por ejemplo. Salmos 19:1. Sé que el Espíritu Santo la ayudará a recibir un testimonio de nuestro Padre Celestial. Sé que hablando Ah, de no. Sí, hermanito. amén, amén, También, hermana. amén, hermanito. Muy bien, sí, pues, hermana, sí, tiene mucha razón, ¿no? Que con nuestros amigos que todavía no conocen a Dios, hablar de las cosas, por ejemplo, de la naturaleza. Entonces yo converso, ¿no? Hay con gente también que tal vez no conoce todavía a Dios. Mira, digo, ¿cómo este maíz? Le digo, ¿no? ¿De dónde ha salido? De la tierra. Es el maíz, la papa o lo que sea, ¿no? Es la tierra, pero convertido pues en un producto que podemos alimentarnos. O sea, dentro de la tierra hay diferentes elementos. ¿Y quién es el que hace crecer? ¿Cómo es que crece? ¿No? Que entonces no es que el hombre hace, no, que realmente por su saber hacer crecer, no es Dios el que hace crecer, hermanos. Tenemos nuestra parte. Entonces, ahí es donde, como dice usted, hermana, las personas reflexionan, piensan y poco a poco van conociendo. Y también decir a la gente que pruebe a Dios. A ver, pruébale, hay que decirle, prueba a Dios, ¿no? Hay muchas personas que no creen y a veces dicen, no, no creo. Pruébale a Dios. Alguna cosa de repente tienes una necesidad, conversa con Dios y vas a ver que Dios se va a manifestar. Y así muchos otros, aprobando a Dios, han encontrado, realmente existe Dios, dice. Hermano Justo. Sí, hermana. Eh, bueno, con respecto a esto de creer, de confiar en Dios, yo conversaba con los hermanos con los que estamos en Naciones Unidas y bueno, a lo mejor yo ya lo conté esto, pero lo vuelvo a decir. Les decía de que ellos sufrieron una gran catástrofe. De hecho, es uno de los incendios más grandes del mundo el que ellos vivieron. Y la experiencia de estar allí, de ver cómo sus casas se quemaban, el estar corriendo entre medio del fuego, porque fue todo tan rápido, mi hermano, yo les decía, ¿qué hizo todo el mundo? ¿Acaso no todo el mundo miró al cielo? ¿No todo el mundo miró a Dios o buscó a Dios? Y es que es así, hermano, cuando estamos en medio de la dificultad, en medio de una catástrofe, nos acordamos a dónde vamos, a dónde acudimos. Cuando no tenemos dónde acudir, los ojos se levantan al cielo y miran a Dios y buscan a Dios, ya sea para alabarle, para pedirle, para clamarle o para maldecir, porque, ay, ¿cómo Dios permite esto, cierto? Pero todo el mundo entiende en ese momento de que existe un Dios, ya sea un Dios que permitió todo eso, ya sea un Dios que me cuidó de todo eso, es decir, lo que usted decía es muy importante, la experiencia que cada uno tiene con Dios. Y Dios permite muchas veces todas esas cosas, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender de que no podemos fiarnos de nada en este mundo. O sea, no hay, en el momento más angustioso de mi vida, no hay nada que me pueda ayudar, solamente fijar mis ojos en Él. Y si bien es cierto, a lo mejor Dios no va a salvar mi casa, pero tengo la tranquilidad, la certeza de que Dios de alguna forma proveerá. Y si no provee también, o sea, amén. De hecho, muchos de los que estuvieron en el incendio, muchos hermanos dijeron, Señor, esta es tu casa, haz tú con ella lo que quieras. Entonces, está muy bien dicho lo que usted dijo, la experiencia eh, es algo que cuenta mucho más que cuántas cosas. Lamentablemente, a veces tenemos que sufrirlas o tenemos que pasarla mal, seguimos el camino más doloroso para conocer a Dios. Cuando Dios quiere o tiene preparados para nosotros, tiene el propósito de que nosotros caminemos por otro camino. Y este es el camino que nos muestra la Biblia, ¿cierto? Cuando nosotros vamos por haciendo su voluntad, siguiendo los consejos que Él nos da, nos ahorramos un montón de dolores. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana Mónica. Bien, alguien más quería participar, creo. Prenda su micro y participe, hermano o hermana. Bueno, eh, hermanos, vamos a terminar el estudio leyendo todavía estos textos. Dice, la Biblia, hermanos, no, dice, afirma mis pasos en tu palabra. Y esto es importante también, hermanos, que con la palabra de Dios, nuestros pasos, si lo practicamos, nuestros pasos van a ser firmes.
O sea, vamos a tener esa certeza, esa seguridad de lo que dice Dios se cumple sí o sí, hermanos. Lo que opina el ser humano, lo que opinamos nosotros, puede cumplirse, no puede cumplirse, pero lo que dice Dios, eso se cumple, hermanos. Por eso dice el salmista, afirma mis pasos en tu palabra, en la palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Entonces, eso es lo que tenemos que mencionar también nosotros, hermanos, ¿no? Que con su palabra nuestros pasos se han de afirmar. Si estamos flaqueando en algo, hermanos, entonces tenemos que escudriñar más la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Y entonces aquí el salmista dice, por favor, Padre, con tu palabra afirma mis pasos, que no caiga, Señor, ¿no? Y ninguna iniquidad me domine, tal vez algún hábito nos está dominando, hermanos. Entonces, aquí hay que pedir a Dios, ¿no? Que a través de su palabra, pues cualquier iniquidad pueda ser vencida, hermanos. Y finalmente, la suma de tu palabra es verdad, dice. O sea, todo, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra es verdad. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Así es, hermanos. Sus ordenanzas del Señor son justas y también son eternas. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos vamos a despedir. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Por favor, hermana Mónica. Amén. Hermanita, Vamos a orar. quería leer, perdón, hermanita, lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén, hermanita. Amén, amén. Amén. Hermoso versículo, hermana. Gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por un día más que usted nos regaló. Gracias, mi Señor, por ese anhelo en nuestro corazón de buscarle a primera hora, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que usted nos da. Gracias por su palabra, mi Señor, que nos instruye, que nos inspira, mi Señor, que nos aconseja y que también nos reprende, Padre bendito. Padre amado, denos su espíritu, Padre bendito, para atesorar todas estas palabras que aprendemos, mi Señor, para ponerlas en obra y práctica. Señor Santo, así como ha puesto ese deseo de estar esta mañana aquí, mi Señor, ponga también ese deseo, mi Señor, de buscarle durante todo el día, que podamos escudriñar su palabra, mi Señor Santo, porque de allí es solamente que podemos aprender y entender, mi Señor, cómo es vivir en este mundo sin ser de este mundo. Señor Santo, líbrenos de todo mal, de toda tentación. Ayúdenos a andar en sus caminos, mi Señor Santo, se lo suplicamos, para que seamos luz para otros, mi Señor. Úsenos como instrumentos, mi Señor, en sus manos, se lo suplicamos. Mi Señor, al salir de aquí, al ir a nuestros quehaceres, mi Señor, que vayamos llevando la bandera del Evangelio, mi Señor Santo, el Evangelio de salvación, ese Evangelio que nos salva cada día, Padre bendito. Dios mío santo, tenga misericordia de nosotros, se lo suplicamos, que ayúdenos a hacer su voluntad en el día de hoy, se lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Mañana, hermanos, con todos. Un feliz día. Hermana Mónica, un abrazo.